Muy buenas chavales, bienvenidos a mi canal. Hoy estaremos con este, que tiene un problemita desde hace tiempo. Y voy a comentar cuál es el problema. Es el siguiente. Como veis, la palanca de cambios, punto muerto, tercera. Y el juego que tiene en todas las marchas. Meta la marcha que metas, pues tiene un montón de juegos. Esto es un fallo típico de grupo bug y por suerte no es muy complicado de solucionar. Para ello me he metido en una página de despiece de grupo Volkswagen, he buscado el Polo este y me han aparecido las siguientes piezas de la palanca de cambios, que son estas. Estas de aquí. Esta va abajo de la palanca, esta va en medio de la barra que va hacia adelante y esta va cerca de la caja de cambios. Yo las que encontré son estas, seguramente habrá alguna que se me haya pasado que no haya comprado. Y otra cosa, este de aquí, este casquillo negro, viene la pieza suelta sin esto. Este casquillo hay que comprarlo aparte. Y todo lo comprado por Autodoc y también algunas piezas por Amazon. Si puedo doy el enlace en la descripción, por si le echáis un ojo. Para empezar, metemos dentro del coche, vamos hacia la palanca. En este caso sale roscado, otros coches van a presión, pero este va simplemente a rosca. ¿Vale? Quitamos esto aquí con cuidado, tiene unas grapitas que tiran hacia arriba, pues sale la tela y todo. Aquí vemos un poco el mecanismo que lleva. Esta es la bola de acá abajo, la barra que va hacia adelante con el silent block que tenemos ahí, que como veis está hecho mierda. Y también este de aquí adelante, de aquí arriba, que este no lo tengo, que es que no lo he encontrado, pero esperemos que no influya mucho. Y lo siguiente que tenemos que hacer es levantar el vehículo hacia arriba y trabajar por abajo. Y ahora vamos allá. Ya tenemos levantado el coche y simplemente lo que tenemos que hacer es coger todo el mecanismo de la palanca de cambios y sacarlo completo hacia abajo, que saca con todas las barras hacia abajo. Y así podemos ya trabajarlo fuera y sacarle todo el silent block y las gomitas que tiene. Aquí tenemos la caja de cambios. Tenemos, a ver si se ve bien, la barra, ¿vale? Que va de la palanca hacia aquí, hacia la caja de cambios. Encima de esta barra tenemos la bolita, esa blanca que mostré antes. Y después pues tenemos el silent block de goma ese. Lo más seguro es que mejor puede que tenga que sacar un poco el escape, que tenga que descolgarlo para que nos dé más espacio para trabajar mejor. Y por cierto, tenemos que quitar, a ver que lleve bien, este anillo de aquí, este de aquí, esta tuerca, y esta barra marcarla, o cuando la montemos que alguien nos sujete la palanca lo más recta posible y se coloca a su sitio. Para empezar, voy a empezar quitando esta chapa de aquí, por de aquí, para que no se lo baja la barra, y ahora seguimos. Tenemos 4 tuercas, también de 10, y saldrá toda la caja con la barra con la palanca de cambios todo hacia abajo. Opa, todo. Y se cayó. Ahora sí, ya que hemos sacado toda la barra completa, ahora esto ya nos deja quitarlo sin problema. Y este sería el conjunto de piezas. La bola que tenemos antes ahí, que enseñé antes, la nueva, la barra larga, aquí donde entra este tetón, aquí con esta bola, con este de aquí, con este casquillo, y así. Ahí encajado, ¿veis? Diría. Tenemos el emblaste del medio, que está todo reventado.
esto de abajo, aquí Auto Ceiling Blocks, aquí en medio, y abajo tenemos lo que es la bolita esta negra. Voy a desmontarlo todo y os lo enseño. Tenemos la bola, una a la de otra, parece que son iguales, encajan perfectamente, incluso con el casquillo ese que compré, que obviamente que va aparte, que no viene con la pieza esta, viene aparte. Y ahora lo que vamos a hacer es, tenemos aquí la pieza hecha, como se antes. Si os fijáis, no sé si se apreciará bien, en el fondo hay dos tuercas de 10 o de 8, de 10. Una ahí, otra aquí. ¿Veis? Sacamos esas dos tuercas, sale la chapita hacia arriba, se libera la bola de ahí en medio y sacamos esta pieza fuera de la caja. Y continuamos. Hemos quitado las tuercas, están quitadas, ahí ya no están. Y esto, le soy hacia arriba, ¿veis? Soltado. Y ahora tiramos hacia arriba y hacia atrás. Esta pieza de aquí es un marco que lleva juntos encima de la chapa hecha, lo quitamos, sabe que tiene unas grapitas en los lados. Y ya nos deja más espacio para poder quitar esto de aquí, ¿veis? Un poco hacia arriba, tiramos hacia adelante y empujamos hacia atrás. Tiene que salir, ya deja espacio para que salga esta bola de aquí. Lo tenemos, esto un poco, hay que esforzar un poco, de alguna mano es complicado. Y ya sacamos esto entero. Ya sale entero de la caja. Separado de la caja. Y ahora aquí posteriormente sacamos esta pieza de aquí, que es la naranja que tenemos ahí atrás. Y colocamos de nuevo la barra, junto con el mecanismo ese nuevo. Y además también la pieza que va aquí abajo, esta de plástico, también sale. Sacamos las dos grandelitas que trae de metal y empujándola hacia arriba debe salir entera hacia arriba, si no me equivoco. Aquí lo tenemos, está un poco pegada por el barro, esta cosilla tiene mucho barro y como veis, dos golpecitos y sale. Le ponemos esta pieza nueva también con la bola de plástico negra que tenemos también atrás y le damos con nuevo. Ahora voy a sacar también el retén este de aquí, como fue un retén, un Ceiling Block. Voy a sacarlo también de ahí, también te da unos cuantos golpes y le ponemos el nuevo. Como veis, está afuera también, lo metido así hacia adentro, en plan sale de fuera hacia adentro, igual con unos golpecitos y un poco de palanca con el destornillador y sale sin problema. Así que lo que voy a hacer es limpiar toda esta caja de toda esta porquería de grasa, aceite, tierra que hay mezclado y dejarlo en condiciones. La diferencia que entre un Ceiling Block y otro pues es mucha. Está destrozado el pobre tío. Esto ya sí se nota bastante mejora en la palanca. Yo tengo esto limpito, le doy un limpiadito para que hice ya otra cosa. Se puede trabajar aquí tranquilamente sin mancharnos las manos. Vamos a poner antes la pieza esta de abajo, que es la nueva, ¿vale? Esta es la bola que va en el mecanismo de la palanca. Y este es el Ceiling Block que va aquí delante. Voy a colocar antes este, después colocamos este de abajo. Voy a ponerle antes un poquito de grasa para que entre un poco más suave, no entre tan seco. Y siempre de dentro hacia afuera. ¿Veis? De adentro, del interior de la caja hacia afuera. Hasta con la mano va incluso con la mano. Así como quedaría esto, ¿veis? Así es por dentro y por fuera así. Tiene unos bultitos, esos de ahí, que bloquea que se salga de su sitio. Montamos el de abajo y continuamos. Para montar la de abajo es muy sencillo porque simplemente encaja así, pero hay que tener cuidado porque me he dado cuenta que la pieza vieja trae esta junta de goma, que lo que hace es que se quede más hermética. Entonces se la he quitado, se la coloco a esta de aquí y la ponemos. ¿Veis? Esta es la pieza, esta es la junta, metemos aquí por abajo. Se queda el casi.
¿vale? Ya, por dentro introducimos, que encaje con los pernos que te he puesto, los espárragos. Así quedaría, ¿vale? Lo que hace la junta es que entre más a presión, no se quede bailando. Este le he puesto a la pieza. Ya le ponemos los dos casquillos metálicos, ya que está, pues, ya que los trae nuevos, pues le ponemos los nuevos que trae aquí en el kit y otra cosita. Vale, ya tenemos lista la caja, entonces ahora vamos con esta barra, voy a sacarla de aquí y voy a cambiar lo que es esta bola y la chapita. Para cambiar esta bola de aquí hay que hacer lo siguiente: si os fijáis, cuando comprimimos la barra hacia aquí abajo, que se enfocará bien, a ver, vemos que hay como si fuera un pasador. Ese pasador hay que sacar ese pasador con los golpes y ya nos deja liberar la bola, el muelle y la placa esta. Lo que voy a hacer es, para en vez de estar así bajando y golpeando, lo que hacer es bloquear esto con un alicate de presión o algo que me deje la bola agachada abajo y ya puedo golpear tranquilo sin que se me suba la bola. Algo si veis, ya tenemos la pieza bloqueada, la bola abajo, y podemos golpear sin problema el pasador. Yo saco el pasador, tenemos aquí, que también irá nuevo, también viene en el kit. Y ahora voy a quitar los alicates de presión y puedo sacar la bola y la chapita. Una bola con el muelle. Tenemos esto, le he puesto un poquito de grasa, bien lubricado. Ponemos la chapita. El muelle. Esta es la bola nueva. Voy a colocar la bola. Y después le pondré, como aquí hice antes, pondré los alicates para bloquearlo y le pondré el pasador nuevo. Pues así es imposible de colocarlo. Como no se bloquee, no se puede poner. Como veis, está bloqueado. Y ahora cogemos el pasador que viene aquí en el kit, que viene aquí nuevo. Se lo ponemos y esta parte ya estaría. Por fin tengo puesto el pasador, por fin, que me ha costado un poquito meterlo, pero ahí está metido. Ya he quitado los alicates y ya estaría esta pieza lista para montarla. Así quedaría. Bueno, que montemos todo esto, la bola, el plaquito y demás, y limpiamos bien la barra y engrasamos un poquito por dentro la goma esta de dentro, podemos introducir esta barra hacia dentro de la caja y colocarla como se va antes. Hemos puesto toda la barra todo dentro, tanto que se engrasa bien la goma esta y la punta, le he metido con mucho cuidadito, he colocado esto también. Y ahora, para que lo tengamos dentro, colocamos la chapita en la tuerca encima de la chapa, ¿vale? De forma que se quede todo fijo. Ahora acabo de apretar. Y eso sí, la goma de aquí que había antes aquí se desintegra por completo. Sí, ahora veremos a ver qué puedo hacer aquí para que no se quede bailando, aunque es poco lo que tiene. Quedaría esto con todo montado, a falta de la pieza esta que va aquí en medio, que se ha desintegrado. Así es como quedaría. Y ahora lo que voy a hacer es montarlo todo, empezando por la bola. Colocaré la bola en su sitio. Después colocaremos esto, para que quede así más o menos. Metemos así esto y esto se queda así dentro de su casquillo de plástico. Que perfecto. Y después pues montaremos esto dentro y meteremos la barra aquí. Y con ayuda de alguien pues le diré que me eche una mano con la suelta que se quede la palanca recta. Y yo pues la ajustaré en su sitio, que quede bien centradita. Así probando hasta que quede perfecto. Y así es como queda esto montado. Vale, se fije, aquí está la pieza con la bola, que la he ajustado tanto de aquí como de aquí. Mientras aquí me ayudaba para mantener la palanca recta. Y ya hace bien los cambios, tiene poquita holgura. La única holgura que tiene es la que la pieza se ha desintegrado, donde la he quitado, y ya estaría. Así que voy a acabar de montar la barra que va aquí en medio, el travesaño este, y ya estaría listo. Así como quedaría esto por dentro. Como veis, las marchas entran todas bien. Bueno, y de momento eso ha sido todo. Intentaré conseguir la pieza esa que falta. Si puedo, dejaré por aquí una captura del pieza entero y el número que es esa pieza. Y a ver si le puedo conseguir un recambio o algo, porque por internet los enlaces que me aparecen no me aparece nada.
pone que esta no es disponible, así que intentaré esa pieza, conseguirle algún recambio o incluso adaptarle, creo que la del 6 Ibiza 6K es muy parecida y a lo mejor se le puede adaptar. A ver cómo sale la cosa. Y eso, espero que haya sido útil el vídeo. A ver si con eso os sirve de ayuda para montar vuestro kit de reparación de la palanca de cambio, tanto sea un Polo, un Golf, un 6 Ibiza, un grupo bajo de esta época. Que lo más complejo es hacer eso, sacar la palanca hacia abajo, ponerle los silent blocks, porque a lo mejor algunos que traen unas palanquitas de plástico que es sencillo de poner y quitar. Por lo demás, todo eso. Y nada, espero que le deis like, os suscribáis cuando estéis suscritos, lo compartáis si queréis. Y nada, nos vemos en la próxima, chavales. Hasta luego.